Buenos días, señores. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Todo bien, profe. Buenos Ya, días. Buenos días. profe, mucho gusto, Gerald, para servirle. Gracias, Gerald. Buenos días a todos. Ok, vamos a iniciar la clase de hoy, una nueva clase de este curso de electromecánica. Y para iniciar esta clase, lo que vamos a ver primeramente es la resolución del quiz que realizamos la semana pasada para ver algunos detallitos de este quiz. Bueno, ya todos me imagino que recibieron a sus correos la resolución del quiz, perdón, la resolución no, sino la nota, la calificación del quiz. Como son grupos tan grandes, tan amplios, este grupo es de 25 personas, creo, algo así, generalmente no, para que lo tengan ahí a mano, generalmente no resolvemos los quizzes por separado, sino que en la siguiente clase, en este caso en la clase de hoy, es cuando nosotros hacemos la resolución del quiz para que ustedes puedan tomar anotaciones, puedan ver en qué se falló y por qué se falló, para que en el examen final, en el quiz final, entonces puedan ya tener las respuestas correctas a este quiz. Entonces, vamos a empezar por eso hoy. Vamos a empezar viendo detalles de ese quiz, algunas cosas se falla por cosas muy sencillas, muy simples, pero que se puede recuperar, digamos, si se hace un buen análisis. Pero lo primero que hicimos nosotros, y así va a ser en todas las sesiones en donde tengamos un quiz, es girar las directrices, girar las condiciones en las cuales se debe realizar el quiz, se debe aplicar y se debe subir a la plataforma. Y eso lo dejamos suficientemente claro en la lección. Se les indicó claramente que únicamente se permitían archivos PDF. Sin embargo, algunas personas no enviaron el archivo PDF. Otra situación que se ha presentado no solo en este grupo, sino en otros grupos y que se les estaba indicando es que el archivo que se debe trabajar es el archivo que se les envía a la plataforma, el PDF. No pueden ustedes convertir ese PDF a un Word, a un documento Word, realizar cambios, incluso no sé si fue en este grupo o en otro grupo, alguien eliminó partes del quiz del documento Word, luego lo pasó a PDF y envió el PDF únicamente con las respuestas. No se puede hacer eso. Tienen que trabajar en el PDF que se les envía y enviar ese mismo PDF que se les envía. Todas las respuestas deben de aparecer en el PDF, tal y como está aquí. Las respuestas tienen que estar apareciendo en el PDF. No se pueden poner comentarios al lado, al margen, en el cual únicamente el comentario se va a ver si uno se posiciona dentro del PDF. O sea, el PDF tiene que quedar editado correctamente por acá. Otra situación que se presentó, algunos mandaron pantallazos, algunos se les indicó claramente que el PDF tiene que ir nombrado, entonces tiene que decir quiz número 1 y el nombre de cada uno de ustedes. Algunos ni siquiera le pusieron nombre al documento de PDF. Y otra situación que se ha presentado en varios grupos es que envían el PDF en blanco. Toman el archivo, lo descargan, trabajan en el archivo, le cambian el nombre y a la hora que lo envían no tienen el cuidado suficiente y envían el archivo completamente en blanco. Entonces son situaciones que se presentan, que les estamos volviendo a recordar para que en la siguiente evaluación, en el siguiente quiz, no les vaya a suceder. Sin embargo, siempre al inicio del quiz les volvemos a hacer las mismas recomendaciones para que lo tomen entonces como previsión. Bueno, el quiz era un quiz bastante sencillo, era un quiz que se podía realizar máximo en media hora, sin embargo les tomó mucho tiempo, prácticamente toda la lección o mitad de la lección. En algunos casos, bueno, no sé si en este grupo, pero en algunos casos les tomó toda la lección. Entonces, por ser un quiz que era el primero y que era la primera vez que lo que tenían que desarrollar, se les dio un poquito más de tiempo. En los demás quizzes generalmente se les designa una tiempo de inicio y tiempo de finalización. Y
una vez que concluye el tiempo de finalización, pues ya saben ustedes que al ser en la plataforma, cerró la plataforma y ya no podemos modificar absolutamente nada. Entonces, para que se tomen las previsiones, porque a algunos les sucede que piensan que lo pueden realizar fácilmente en el celular y a veces no se puede hacer en el celular. Yo les dije, traten de estar con computadora. A otros les dio problema la computadora, a otros no tenían instalado el Adobe Acrobat, a otros no sabían cómo editar un PDF con el Adobe Acrobat. Entonces son ese tipo de situaciones que ustedes tienen que manejar desde ya, y si no saben cómo editar un documento, aunque yo les expliqué aquí cómo se editaba el documento, practiquen durante la semana para que cuando llegue la hora de hacer el quiz, que lo puedan hacer fácilmente y no requieran de mayor tiempo, o puede ser que incluso no les dé tiempo de subirlo a la plataforma. Entonces, eso se practica algo antes, y también se toman las previsiones de que la computadora esté funcionando bien, de que el sistema esté operativo, de que todo esté en orden antes del quiz, no a la hora de realizar el quiz. Son detallitos que tienen que ir manejando desde ahora. Recuerde que el quiz siempre se les avisa con anticipación. Yo les aviso una semana antes mínimo. Una semana antes yo les digo, la próxima semana tenemos quiz y los temas son estos, estos y estos. Entonces no puede ser que a última hora, 5 minutos antes de empezar el quiz, que empiecen a llegar mensajes al WhatsApp de que, profe, que tengo problema, profe, que esto, profe, que lo otro. Entonces, bueno, recuérdense que yo mientras estoy dando lecciones no atiendo el celular, yo no utilizo el celular, no voy a ver mensajes y no les puedo resolver en el momento situaciones que se presentan. Igualmente, a veces me pone mensaje, profe, es que no puedo entrar a la plataforma, profe, es que ayúdeme, que no me deja entrar a la plataforma. O sea, yo estoy dando las lecciones y yo no estoy en la parte administrativa, yo no puedo ayudarles en ese momento a que puedan ingresar a la plataforma, sino que ustedes tendrían que comunicarse con el instituto para que ahí les colaboren con el ingreso a la plataforma. ¿Por qué no van a poder ingresar a la plataforma? Por diferentes situaciones. Una puede ser que esté pendiente el pago, otra puede ser que haya alguna actividad que no se ha desarrollado, o tal vez alguna encuesta que dejan en la misma plataforma, o alguna otra actividad o alguna lección que no se ha hecho algún trabajo, entonces les va a aparecer pendiente y automáticamente no los va a dejar entrar a la plataforma. Entonces, eso se prevé antes, por lo menos un día antes, o sea, ingresar a la plataforma, aunque sea para visualizar, ver que sí ingresan sin ningún problema, que todo está bien. Entonces se toman las previsiones un día antes de realizar el quiz o de realizar el trabajo que vayamos a hacer en clase, para que estemos claros con esos detalles. Creo que era únicamente eso en esta parte. ¿Alguno tenía alguna duda de que le sucedió algo especial? ¿O no? Ya, yo hice el quiz bien, pero ahí lo mandé en blanco. Se le fue en blanco también, sí. Qué madre. Sí, tomar esa previsión entonces. Profe, disculpe, Dime, adelante. yo soy de nuevo ingreso. Yo ingresé este sábado a las 11:40. Ya había terminado la clase, el sábado 28 de septiembre. Me he Correcto. estado poniendo al día, gracias a Dios. Intenté hacer el quiz, pero no se puede. Ya eso, ya le pregunté a usted y eso es con el tiempo de la lección. Entonces, también yo ahorita no lo poseo de computadora, pero tengo un hermano que me presta la compu, pero hoy no me la prestó porque él va a la universidad. Ahí también estoy en horario de trabajo. Yo estoy trabajando ahorita aquí, pero el patrón me dio chance de conectarme a trabajo para la empresa, Instituto ICI. Entonces, las éticas que tiene el ICE son muy estrictas. Entonces, cualquier momento, si me tengo que ir por emergencia mayor, a irme al campo a trabajar, profe, ahí yo le pongo un mensaje también para que, para que sepa. Sí, Correcto, Gerard. Gracias, porque ahí me está recordando otro punto que se me estaba olvidando, para dejarlo claro y que quede bien claro para todos, y obviamente para que incluso en la grabación quede estipulado de que se les hizo la indicación.
cuando ustedes tienen una situación que sea, por ejemplo, por trabajo, que de hecho creo que hoy hay 2 compañeros que no se podían conectar porque tenían un paro en el ICE. Yo les indico a ustedes y yo les indicaba a ustedes de que cuando se presenta alguna situación de ese tipo, únicamente ustedes me ponen un mensaje al WhatsApp, ¿verdad? Nada más de que tienen un problema de trabajo, de conexión al trabajo, ¿verdad? Y que no se pueden conectar y ya con eso yo les justifico la ausencia. No necesitamos certificación del empleador ni nada así por el estilo. Pero esto, señores, aplica únicamente para lecciones normales y corrientes. Lecciones como la de hoy, en la cual no vamos a realizar un quiz o no vamos a realizar un laboratorio o no vamos a hacer nada específico que tenga calificación. ¿Ok? Esos son una excepción para lecciones en las cuales no tenemos ningún trabajo que amerite calificación. Lecciones normales. Yo las justifico de esa forma. Pero si en la lección hay un quiz, hay una presentación, hay un laboratorio, hay cualquier cosa, cualquier trabajo que amerite una calificación, ese tipo de secciones no valen. Cuando hay un trabajo, un quiz, una tarea, todo lo que vimos al inicio en la primera lección que amerite calificación, únicamente se puede validar si es por enfermedad y se presenta el comprobante respectivo, o sea el documento del EVAIS o el documento del hospital de que es una situación de salud. Únicamente así se puede justificar de que no se realiza el trabajo, la tarea, el quiz o lo que tenga evaluación, para que quede suficientemente claro, ¿verdad? Puede ser que la otra semana, por ejemplo, yo les diga, bueno, tenemos el segundo quiz y obviamente si no pueden realizar el quiz y no van a estar presentes por trabajo o por lo que sea, yo no les voy a poder justificar o no les voy a poder realizar un nuevo quiz independiente porque no es justificante en ese caso para hacer una nueva evaluación para independiente para cada uno. Entonces, para que estemos claros y que quede correctamente grabado acá, los quizzes, tareas, laboratorios, exámenes, presentaciones, exposiciones que estén ya coordinadas con anticipación, no se reponen únicamente por enfermedad y con su respectivo comprobante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están todos entendidos? Sí, señor. Ok, profe. Copiado. Yo sí, la semana, profe, Adelante. ajá, sí, yo sí, la semana pasada sí falté por el trabajo, que yo lo había comentado. Sí, lo que yo les indico, cuando es sí, por sí. trabajo, Correcto. ustedes nada más me lo indican, no hay ningún problema. Ustedes me ponen el mensajito, no ocupo comprobante ni nada. Usted nada más me pone un mensaje, mire, profe, no me voy a conectar porque tengo trabajo o me voy a conectar más tarde, o sí me voy a conectar, pero me voy a desconectar a media lección, algo así. Ya con eso yo les justifico la ausencia. ¿Ok? Ok, fine. No hay ningún problema. Fine, no hay problema. Fine, gracias. Ahora, la otra situación es cuando no se pueden conectar por alguna de esas situaciones que estamos hablando aquí, es responsabilidad de cada uno de ustedes ponerse al día con la materia y si se quedó algún trabajo pendiente. Entonces, si no se pudieron conectar, digamos hoy, que no se pudo conectar, entonces es su responsabilidad mirar el video que vamos a tener 2 canales, vamos a tener el canal de YouTube y vamos a tener la plataforma institucional. En cualquiera de los dos, ustedes pueden ver el video y pueden ver qué quedó pendiente, pero no me vayan a poner al WhatsApp que el profesor, que mándeme la tarea, que mándeme esto, que mándeme lo otro. Desde el inicio se les indicó para qué es el WhatsApp. El WhatsApp es únicamente para mensajes rápidos de información, de que si yo no puedo ingresar porque no tengo internet, de que no puedo ingresar porque se me presentó una situación o que no hay corriente, o cosas así, cosas rápidas. Pero por el WhatsApp no se reciben trabajos,
no se revisan trabajos, nada de eso. Eso lo dejamos claro desde la primera lección. ¿Ok? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, señor. Sí, profe, de Copiado. acuerdo. Muy bien, perfecto. Bien, habiendo hecho las aclaraciones, pues entonces empecemos a revisar el pequeñito quiz de la semana pasada. Ustedes me van a ayudar. La primera parte, que era selección única, nos decía el elemento del átomo que puede moverse, puede adicionarse o sustraerse en cualquier materia. ¿Cuál es ese elemento? El electrón. Correctamente. El electrón es el elemento, el único que tiene movimiento dentro del átomo y que nosotros aprovechamos ese movimiento para generar electricidad. En respuesta corta, mencione tres materiales conductores y dos materiales aislantes. Conductores. Oro, plata, bronce, cobre, todo lo que son minerales, ¿verdad? Aislantes, madera, papel, hule, correcto, muy bien. Con base en la ley de Ohm de potencia eléctrica, complete las siguientes fórmulas. Ojo, señores, hay que leer, complete. No es decir qué significa la V, qué significa la P y qué significa la I. A veces, vea, por algo tan sencillo, y esto le pasó a muchos, por algo tan sencillo como no leer bien las indicaciones, perdieron puntos en algo fácil acá. Entonces, dice complete las siguientes fórmulas. ¿A qué es igual el voltaje? R por I. ¿A qué es igual el voltaje? Algunos la pusieron bien esa. A R por I. R Por I. por I. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Correcto. Potencia. Voltaje por intensidad. Voltaje por intensidad. Correcto. Intensidad. Voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. Muy bien. Era completar esas fórmulas así de sencillito. En el circuito básico, el número 1 lo indicamos en la primera lección y fui suficientemente claro. En lo que estamos poniendo acá en este icono es representativo y lo que estamos poniendo en este otro icono de la derecha es representativo, pero les dimos nombres específicos. ¿Cuál fue el nombre que yo les dije que debía utilizarse acá en el 1? Fuente. Fuente. Fuente, muy bien, correcto. Fuente. Nombre del número 3 que yo les dije que no me pusieran bombillo, por favor, y muchos me pusieron bombillo. ¿Cuál era el nombre aquí? Dispositivo. Dispositivo o carga. Positivo, carga o receptor. El número 2. Interruptor. Muy bien. Sí. Y el 4. Conductor. Conductor. Excelente. Entonces ven que estamos claros porque yo se los indiqué claramente. O sea, esto es una representación. Incluso les dije, después vamos a quitar este icono de la lámpara y vamos a utilizar el de la resistencia eléctrica. Entonces, ahí está la prueba de que los que lo hicieron bien fue porque entendieron bien la clase. Identifique las partes del átomo y adicionalmente me decía, en el paréntesis aparece la carga de cada elemento. En la A, carga 0, carga Neutrón. neutrón. La B, Electrón. electrón, correcto. Y la C, Protón. protones. Carga positiva al protón, carga negativa al electrón y el neutrón carga neutra. Las variables o magnitudes que intervienen en el triángulo. Ojo, también acá hay que leer variables o magnitudes, no unidades de medida.
Cuando hablamos de variables o magnitudes, es el nombre que le damos a cada uno de los elementos. ¿Tiene levantada la mano Ríos Hurtado? Dime, Cristian. Buenos días, profesor y compañeros. Me pedí permiso un toquecito para poder entrar a la clase para reportarle los que estamos trabajando y ausentes, profesor, si me lo permite. Dígame, don Cristian, ¿cuáles eran? Gracias. Wildemer Artavia Álvarez. Ajá. Carlos Corella. Y su servidor, Cristian Ríos. Ok, Cristian, Guldemar y Carlos. Sí, señor. Excelente, gracias, don Cristian. Gracias, que tenga un excelente día. Gracias, que pase bien. Recuerde repasar la lección. Sí, señor, claro que sí. Ok. Muy bien, seguimos. Entonces, variables o magnitudes. En el número 1, ¿qué iba? Voltaje. Voltaje, muy bien. En el 2, Intensidad. intensidad. Y en el 3, Resistencia. resistencia. Esto es la ley de Ohm, voltaje arriba, intensidad y resistencia abajo. En el siguiente, también variables o magnitudes. No era unidades de medida, variables o magnitudes de potencia eléctrica. Arriba en el 1, Potencia. potencia, obviamente bien. En el 2, Intensidad. intensidad. Y en el 3, Voltaje. voltaje. Muy bien, Jenny, perfecto. Esto está en el material didáctico, también todo eso está ahí en el material didáctico. Y aquí, señores, qué mal, qué mal. Explique con sus propias palabras. Y ojo que esto es una pregunta de desarrollo. O sea, tiene que estar desarrollado. Dedicamos una lección y algo más de una lección para hacer una definición de qué es la electricidad. Yo esperaba que me llenaran todo este espacio de una buena descripción de qué es la electricidad, pero algunos nada más me pusieron ahí, es una magnitud, o es una potencia, o es esto, o es lo otro. O sea, algo muy sencillo. Pero ¿qué vimos nosotros que era la electricidad? Entre todos, volvamos a definir electricidad. Es los electrones que fluyen a través de un conductor. Electrones que fluyen a través de un conductor. Solo eso, ¿qué más? No puse otras cosas, pero Ahí me hablaron dos al mismo tiempo. Gerald, ¿qué fue? Me dijo. Disculpe, es la fuerza de atracción que se da entre electrones y protones. Es una fuerza de atracción, correcto, Gerald. Y más, Rodríguez. Profe, y yo en el resumen que yo tengo, que yo hice en mi cuadernito de apuntes, lo que tengo es que el conjunto de electrones o protones de materia que producen una reacción viva conformando una activación eléctrica mediante una fuerza electromotriz. Ajá. ¿Y qué pusiste en el examen? De casi que eso mismo. Ajá. Ok, entonces veamos. Empecemos a definir electricidad nuevamente para que vean por qué a algunos se les puso un punto o 2 puntos, porque es una pregunta de desarrollo, y cuando es desarrollo, y para que lo tomen en consideración para los siguientes, en desarrollo nosotros tenemos que ampliar lo más posible. Y generalmente, viste el término con sus propias palabras. A veces utilizamos palabras o cosas que ni siquiera entendemos o que no las hemos dicho acá, y así sucede. Algunos pusieron cosas que sucede aquí normalmente en desarrollo, ponen cosas que buscan en Google, y obviamente nosotros nos damos cuenta cuando eso sucede, ¿verdad? Tenemos diferentes formas para determinar si la información que están editando en el PDF es información que viene googleada. Entonces, para que tomen sus previsiones. En algunos casos les puse un punto, 2 puntos, pero a futuro no va a ser así. Si se nota que es algo que no es que se vio en clase, o sea, que no es específico de clase, inmediatamente se anula el examen.
porque sí ha sucedido un montón de ocasiones, sobre todo en la parte de desarrollo. Entonces, nosotros habíamos dicho primero que la electricidad era un fenómeno físico. ¿Quién puso que era un fenómeno físico? Yo puse eso, profesor. Entonces, ahí hay una parte. Es un fenómeno físico que se da entre dos partículas que se encuentran en el átomo, que son los protones, que tienen carga positiva, y los electrones, que tienen carga negativa. O sea, que es una fuerza de atracción y repulsión entre estos dos elementos del átomo. ¿Quién puso eso? Yo puse eso, profesor. Ok, por ahí ya tenemos otra parte. O sea, ahora, si unimos todo lo que pusieron todos, probablemente saquemos una buena definición, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esa parte. Entonces, ¿qué más dijimos de esa particularidad que tiene el electrón de moverse? O sea, que es el único elemento del átomo que tiene la particularidad de moverse y que entonces el hombre, el ser humano, toma esa particularidad del electrón y lo utiliza para desplazarlo, sacarlo de su órbita. ¿Y por medio de qué hacíamos ese desplazamiento? ¿Qué le aplicábamos? Fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. ¿Quién puso la fuerza electromotriz? Yo la puse, profe. Ahí hay otro que puso fuerza electromotriz. Muy bien. Entonces ya tenemos esa otra parte. Entonces, que cuando nosotros aplicamos una fuerza electromotriz a ese electrón se va a salir de su órbita, se va a desplazar de ahí y va a generar un hueco en ese átomo. ¿Quién puso ese hueco en el átomo? Nadie. Entonces generó un hueco en ese átomo y como ese átomo generalmente va a estar en su estado estable o va a buscar su estabilidad, va a traer un electrón de otro átomo cercano para rellenar ese hueco, generando un hueco en ese otro átomo cercano. ¿Quién dijo eso? Nadie. Y que una vez que el otro átomo generó ese hueco, va a tomar un electrón del siguiente átomo y se va a generar una reacción en cadena que nosotros lo conocemos como flujo de electrones, o sea, energía eléctrica. Ese es el famoso flujo de electrones. Y que una vez que nosotros ya tenemos ese flujo de electrones, entonces dependiendo de las condiciones de la materia, nosotros podíamos definir si un material era un buen conductor o un mal conductor, o sea, un material conductor o un material aislante. ¿Y de qué dependía esto? Precisamente dependía de la composición atómica de ese material, de cuántas órbitas tenía, de cuántos electrones tienen esas órbitas y sobre todo de la última órbita, que es la que está más alejada de ese núcleo. Y al tener un material conductor, pues ya nosotros podemos transportar, esa electricidad y darle un uso final, haciendo una conversión de esa electricidad en un medio en el cual lo utilicemos, que puede ser luz, sonido, movimiento, etcétera. Entonces, ven la definición de electricidad, es un poquito más amplia. Se esperaba, no así en esas palabras que lo estamos diciendo acá, ¿verdad? Con tanta amplitud, pero sí por lo menos mayor amplitud en el desarrollo. Entonces, para que tomen previsión en los siguientes quizzes o exámenes, en la parte de desarrollo, tenemos que ser más explícitos, tratar de aportar más y siempre va a aparecer el término con sus propias palabras. O sea, utilicemos las palabras nuestras propias palabras o las que utilizamos aquí, las que hemos dicho en este momento son las palabras que nosotros utilizamos en la clase y que son las que nos dan a entender perfectamente cuál es el término de electricidad. ¿Alguna duda que haya quedado con relación a este quiz? No, señor. No, señor. Gracias. Profe. Profe. Gracias. Profesor, buenos días. Buenos días, don Ronnie. Dígame. Buenos días, profe. Bueno,
problemas, digamos, de computadora, ¿verdad? La semana pasada yo no pude hacer el quiz, pero digamos, sí lo repasé y demás. Entonces ahorita, digamos, el tema este de la electricidad, yo llevé unos apuntes, pero me quedó la duda sobre, digamos, lo que usted acaba de decir de que un electrón genera un hueco en el átomo y atrae el otro, ¿verdad? Y eso es digamos, es una secuencia como en serie, por decirlo así. Correcto, es una cadena, un flujo de electrones. Ok, muchas gracias. Ok, incluso ahí está la primera clase grabada, ahí la puedes ver, está en el canal de YouTube y está en la plataforma, ahí está si la puedes repasar, ahí está toda esa explicación de ese flujo de electrones. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. ¿Alguna otra duda? Vieron que estaba muy sencillo el quiz, era muy sencillo, bastante sencillo. Espero que hayan tomado los apuntes, que hayan hecho las recolecciones. Recuerden que en el quiz final, en el examen final, va a estar contemplando todos los quizzes que se hacen en el proceso. Entonces, por eso casi siempre lo hago así, para que todos apunten cuáles son las respuestas correctas y tomen las previsiones para el quiz final. Ok. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy, con la materia de la clase de hoy, dándole continuidad a lo que habíamos avanzado la semana anterior. Después del quiz, pues empezamos a ver un tema que es diagramación y donde empezábamos a hacer una introducción a los diferentes tipos de circuitos que nosotros tenemos, con los que nosotros podemos interactuar. Entonces vimos el circuito básico, el circuito sencillo. Luego vimos el circuito serie y ahora vamos a ver otros dos tipos de circuitos que vamos a estar implementando. En el circuito básico, en el sencillo, vimos que el voltaje de la fuente siempre iba a ser exactamente el mismo voltaje del receptor y que entonces la intensidad también iba a ser la misma intensidad y que la resistencia total del circuito como tal iba a ser la resistencia de ese único receptor, porque teníamos un único receptor. En el circuito serie, que es el circuito que estamos viendo acá, el comportamiento de las magnitudes era el siguiente. El voltaje de la fuente o el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes parciales, o sea, de los voltajes en cada uno de los dispositivos. O sea, que voltaje total iba a ser el voltaje 1 más el voltaje 2. Dijimos que la intensidad o la corriente eléctrica, la intensidad total en un circuito en serie iba a ser la misma en cualquier punto del circuito. La intensidad total iba a ser exactamente la misma. Intensidad entendiéndose como la magnitud, la medida que vamos a dar en un punto específico en cualquier parte del circuito. No es la intensidad del brillo de las lámparas, es la intensidad de la magnitud. Y dijimos que el voltaje, que la resistencia total del circuito iba a ser igual a la suma de las resistencias parciales. O sea que la resistencia total iba a ser igual a R1 más R2. ¿Estamos claros con esa parte que vimos la semana pasada? Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de circuito que se llama circuitos en paralelo, que tienen otro tipo de configuración, están configurados diferentes. En este caso, en los circuitos paralelos, en donde vamos a tener más de dos receptores, recordemos que los bombillos son representativos únicamente, son representativos, no indica que son bombillos, sino que es cualquier elemento que nosotros conectemos acá. ¿Qué pasa en un circuito en paralelo? Entonces, cuando nosotros cerramos el circuito acá, en el interruptor, voy a cerrar acá el interruptor, cerramos el interruptor, y lo que va a pasar en este circuito es lo siguiente. Voy a ponerlo acá con líneas rojas. Vamos a salir de la fuente,
sale la corriente, se va a desplazar y llegamos a un punto acá que lo voy a poner también en rojo. Voy a marcar este punto de acá, en donde nosotros tenemos un nodo. Esto lo llamamos, en estas uniones lo llamamos nodo. En este nodo la corriente se va a dividir. Entonces, una corriente se va a venir hasta este receptor, una parte de la corriente, y la otra parte va a continuar su camino hacia arriba y va a llegar al siguiente receptor. Entonces ya esto se llama un divisor de corrientes. O sea, la corriente se está dividiendo en dos. La corriente total, la I total. Después de pasar por el receptor y realizar su función, entonces la corriente va a seguir su camino, se va a desplazar por el circuito y en el nodo se va a unir con la corriente que salió del otro receptor y va a retornar a la fuente. Va a volver a la fuente, se va a unir. Por eso nosotros decimos que la corriente que sale de la fuente debe ser la misma corriente que regresa a la fuente. Pero hubo una división de corrientes en el camino, se dividió la corriente. Eso quiere decir que en un circuito en paralelo, la corriente total que sale de la fuente va a ser igual a la suma de las dos resistencias parciales. ¿Por qué? Porque hubo una división en el camino. Al final se van a volver a unir y va a volver a llegar la corriente total. Pero entonces, a diferencia del circuito en serie, en que la corriente era la misma en cualquier punto, en el circuito en paralelo, la corriente no va a ser la misma en cualquier punto. Porque aquí vamos a tener una I1, una corriente 1, y aquí vamos a tener una I2, que es una corriente 2. La corriente total se va a dividir en dos, luego se va a volver a unir y va a retornar a la fuente la misma corriente total. Entonces, ya tenemos una variante con respecto al circuito en serie, con relación a la corriente. ¿Qué pasa en mi circuito en paralelo? Si yo tengo un instrumento de medición y yo mido el voltaje acá en estos puntos del generador, en este caso, que es la fuente, y yo tengo 230 voltios y yo traigo un instrumento de medición y mido en este otro punto de acá, ¿qué voltaje tendría? El mismo. El mismo, correcto, porque vean que de aquí sale y no hay nada que esté en el camino, que esté reduciendo ese voltaje. Y por el otro lado tampoco tenemos nada que reduzca ese voltaje. Y si nosotros medimos en este otro punto de acá, nosotros tendríamos también el mismo voltaje, porque no hay absolutamente nada que interfiera en este punto ni en este otro punto de acá. Y entonces ahora tenemos otra variante con relación al voltaje, con relación al circuito en serie, porque el voltaje en un circuito en paralelo, el voltaje total, va a ser el mismo en cualquier punto de mi circuito. Va a ser el mismo acá, el voltaje en 1, y va a ser el mismo el voltaje en 2. Ok, ya tenemos variante con la corriente y tenemos variante con el voltaje. Y entonces, ¿qué pasa con la resistencia en un circuito en paralelo? En un circuito en paralelo, la resistencia va a tener un comportamiento diferente. Entonces, vamos a anotar por acá lo que hemos dicho hasta ahorita para no perder aquí la secuencia. Entonces, en el circuito en paralelo, la intensidad total va a ser igual a la intensidad en 1 más la intensidad en 2. Y si hay 3, si hay 4, si hay 20, va a ser la suma de las intensidades parciales. El voltaje total va a ser igual al voltaje en 1 y va a ser igual al voltaje en 2. O sea, el voltaje va a ser exactamente el mismo en cualquier punto de mi circuito. Y la resistencia total en un circuito en paralelo
tiene una variante bastante significativa. Me dice que cuando yo tengo un circuito como este que yo tengo acá, donde tengo dos elementos, tengo únicamente dos elementos, nosotros vamos a utilizar una fórmula que me dice lo siguiente, me dice que la resistencia en 1 multiplicado por la resistencia en 2, a ver, vamos a poner una línea, es igual a la resistencia en 1 más la resistencia en 2. Entonces, que para calcular la resistencia, ya ahora tenemos una fórmula diferente. Me dice que la resistencia total va a ser igual al cociente, o sea, a la división del R1 por R2 dividido en R1 más R2. Para un circuito paralelo. Para un circuito paralelo que tenga dos receptores, como tenemos en este caso acá, dos receptores. Pero si yo tengo más de dos receptores, yo tengo 3, 4 o 20, ya yo puedo aplicar esta fórmula que yo tengo acá. Entonces, cuando yo tengo más de dos receptores, mi resistencia total va a ser igual a lo siguiente. Entonces, es diferente la fórmula. Mi resistencia total va a ser igual a 1, que lo vamos a estar dividiendo entre 1, que va a estar dividido entre R1 más 1, que va a estar dividido entre R2 más 1, que va a estar dividido entre R3 y la cantidad de elementos que tengamos en nuestro circuito. La fórmula es diferente, es una fórmula diferente para cuando tenemos más de dos receptores. Entonces, luego lo vamos a ver paso a paso. Estamos haciendo únicamente la indicación de cuál es la variante del circuito paralelo con respecto al circuito en serie. Entonces, ya aquí tenemos otra variante en cuanto a la resistencia. Ahora, si yo tengo dos elementos como dos receptores en mi circuito, yo aplico la primera fórmula que yo tengo acá. Esta primera fórmula. Si yo quiero, puedo aplicar para estos dos elementos esta otra fórmula que tengo acá. No hay ningún problema. Yo podría decir aquí entonces que, vamos a hacerlo por aquí. Que esto sería igual a 1 dividido entre R1 más 1 dividido entre R2. Esto que yo tengo aquí, que acabo de poner aquí a la par, que lo vamos a marcar en azul, es exactamente lo mismo. Yo puedo usar cualquiera de las dos fórmulas. Lo que pasa es que esta fórmula de la derecha es un poquito más complicada a la hora de resolverla. Entonces, por recomendación, yo les voy a decir, utilicen esta primera fórmula para cuando tenemos dos receptores. Únicamente cuando tenemos dos receptores, sí podemos aplicar también la otra parte, la otra fórmula. Pero cuando tenemos más de dos receptores, únicamente podemos aplicar esta fórmula, porque si aplicamos la primera, no nos va a funcionar. Entonces, esa es la salvedad. Cuando tenemos más de dos receptores, tenemos 3, 4, 20, 500, siempre vamos a tener que aplicar la fórmula larga. Entonces, vamos a hablar de la fórmula corta y la fórmula larga. ¿Estamos claros con eso o tienen alguna duda? Claro. Claro. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a estar aplicando. Ahora, algunas personas se les dificulta un poquito identificar los tipos de circuitos cuando tenemos una combinación en un sistema. Entonces, otra recomendación, voy a borrar esto de acá, es identificar, recuerden que en el circuito en serie, nosotros decíamos que era un circuito que estaba conectado
uno consecutivo al siguiente. Y en un circuito en paralelo, yo podría decir que la corriente, bueno, vamos a cerrar aquí mi circuito. ¿Okay? Entonces, en un circuito en paralelo, la corriente sale de la fuente, se desplaza, y entonces, en este punto, este va a ser mi punto de entrada, ¿verdad? Y entonces aquí va a ser mi punto de salida, tal y como lo vimos la semana pasada en el circuito en serie. Luego va a seguir y en el otro dispositivo, en el otro receptor, aquí yo voy a tener la entrada y aquí yo voy a tener la salida. Ok. Entonces, para identificar bien un circuito en paralelo, todas las entradas van a estar conectadas del mismo punto y todas las salidas van a estar conectadas del mismo punto. No como en el circuito en serie. Recordemos el circuito serie rápidamente acá. En el circuito en serie lo teníamos acá y teníamos que estaba conectado en esta forma. Algo más o menos como esto. Y les vuelvo a hacer la aclaración porque ya en circuitos un poquito más complejos a veces se les dificulta identificar la forma. Entonces, en un circuito en serie teníamos la entrada acá, teníamos aquí la salida. En el siguiente teníamos la entrada y al otro lado la salida. Entonces, en un circuito en serie, la salida del primer dispositivo está conectado con la entrada del segundo dispositivo. Esto me identifica que el circuito está en serie. Pero en un circuito paralelo, todas las entradas van a estar conectadas en el mismo punto y las salidas en el mismo punto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el circuito en paralelo? Recordemos que en el circuito en serie que nosotros tenemos acá, si yo desconectaba un elemento o se quemaba una lámpara, ¿qué pasaba con la otra? No No funciona. encendía. No funciona, no enciende. En un circuito en paralelo, si se me dañó esta lámpara de acá, ¿qué pasa con la siguiente? Sigue funcionando. Sí, sigue funcionando por los nodos, por los Sigue, divisores de corriente. exactamente, porque no tiene, aquí está continua y no tiene nada que la haga dejar de funcionar. Entonces, ¿a dónde utilizamos nosotros comúnmente los circuitos en paralelo? Las casas. En la iluminación de residencias, en todo lo que es iluminación, porque nosotros en nuestras residencias, en todos los sistemas de iluminación, utilizamos circuitos en paralelo porque no vamos a poner un circuito en serie porque si se nos quemó un bombillo, se nos apagó toda la casa. ¿Okay? Entonces, ahí es donde nosotros utilizamos circuitos en paralelo. Y la otra condición es que en un circuito en serie, como hay una resistencia que aporta el receptor a la otra, la intensidad o la iluminación en cada uno, el flujo lumínico de cada una de las lámparas iba a ser diferente, ¿verdad? Unas iban a iluminar más que otras. En un circuito en paralelo, como el voltaje que está ingresando es el voltaje total, las lámparas van a estar iluminando de acuerdo a su potencia establecida. Okay, no vamos a tener una que ilumine más que otra. O sea, si en este caso son lámparas diferentes, ¿verdad? Son resistencias diferentes, porque una es de 330 ohmios y otras de 260. Eso quiere decir que hay una pequeña variante en la potencia. Pero si nosotros ponemos dos lámparas de 100 watts aquí, las dos lámparas van a alumbrar exactamente lo mismo. Es otra condición y por eso es que también utilizamos este sistema para iluminar en nuestras viviendas. Pues ahí tenemos el circuito en paralelo, que es el que más utilizamos nosotros para nuestros sistemas de iluminación. Vamos a cerrar aquí y vamos a pasar al resumen de esto que estábamos viendo acá. Entonces, características del circuito en paralelo. Los voltajes o las tensiones en todos los receptores, puse esto mal, en todos los receptores
van a ser exactamente las mismas. O sea, lo que es igual que el voltaje total va a ser igual al voltaje en 1, va a ser igual al voltaje en 2, va a ser igual al voltaje en 3, el 4, el 20 y el 400. Todos los dispositivos van a estar conectados al mismo voltaje. En cuanto a la intensidad total va a ser igual a la suma de las intensidades parciales. Intensidad total es igual a intensidad en 1, más la intensidad en 2, más la intensidad en 3, más la intensidad en 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la resistencia, nos dice que vamos a estar utilizando dos fórmulas. Esta generalmente la fórmula general, pero nosotros dijimos que vamos a estar utilizando la fórmula larga y la fórmula corta para facilidad de resolución de los circuitos. Entonces, estamos claros, si yo quiero utilizar solo la fórmula larga para un circuito que sea de 2 o más receptores, puedo utilizarla. Lo que no puedo es hacer lo inverso, utilizar la fórmula corta para circuitos que sean de más de 2 receptores. Ok, entonces ya tenemos las características del circuito en paralelo. Entonces tenemos algunas variantes con relación al circuito en serie. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener muy claro cuando vamos a hacer análisis de circuitos eléctricos para hacer resolución de circuitos eléctricos cuando estemos en la etapa de cálculo eléctrico. Y a veces, bueno, a veces no, generalmente cuando estamos en cálculo eléctrico es cuando se les complica un poquito más a los estudiantes. Entonces yo decidí que la parte de cálculo eléctrico la voy a hacer la evaluación por aparte, para no meter la evaluación de cálculo eléctrico con una evaluación de la parte teórica. Entonces, cálculo eléctrico lo vamos a hacer. Eso es lo que yo iba a preguntar, profe. Si usted en el siguiente quiz iba a evaluar una parte de esto como examen o iba a hacer aparte. Gracias. Correcto, sí va a ser aparte porque se les complica un poquito. Entonces, en el siguiente quiz vamos a ver la parte teórica y en el siguiente entonces ya entraríamos con el análisis de circuitos y cálculo eléctrico. Obviamente primero vamos a pasar también por otra parte antes de cálculo eléctrico, donde vamos a estar haciendo 2 laboratorios que nos van a ayudar todavía a dimensionar un poquito más estas diferencias y la aplicación de conceptos de circuitos series, circuitos en paralelo y otro tipo de circuito que todavía nos falta ver por acá. Pero sí, decidí, porque se les dificultaba demasiado los conceptos, a veces ya en el análisis de circuitos y en el cálculo de circuitos, y entonces decidí mejor hacer la separación de cálculo eléctrico para hacer un único quiz de cálculo eléctrico. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No, señor. No, señor. Ok. Perfecto. Entonces vamos a tomarnos un receso para que puedan comer algo y regresamos 10:30, por favor. Muy bien, señores, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, profe. Listo, profe. Muy bien, excelente. Vamos a continuar entonces y continuaremos con la asistencia. Vamos a pasar la lista de asistencia. Iniciamos con Artavia Álvarez. Bueno, Artavia Álvarez está laborando. Vamos a ponerle aquí, regáleme un momentito. Estamos 5. Artavia justificada. Ok. Artavia Calderón. Presente, profe. Gracias. Bustos Boniche. Presente.
Gracias. Camacho Soto. Camacho Soto. Gracias. Camareno Valverde. Presente. Gracias. Campos Astorga. Campos Astorga también tenía que elaborar hoy, entonces vamos a justificarle acá un momentito. Trabajo. Okay. Carballo Naranjo. Carballo Naranjo. Está. Castillo Arce. Presente. Gracias. Contreras Núñez. Presente, profe. Una consulta. ¿Usted me puso presente en la mañana? En la mañana. A las 9. Estoy pasando lista apenas. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Ok, pura vida. Corella Jiménez. Bueno, Corella Jiménez también está laborando. Vamos a Presente, profe, aquí estoy laborando, pero ahí he escuchado gran parte de la clase. Ok, perfecto. No importa, voy a justificarla por acá. Gracias, Ok, Corella. perfecto. Mucho gusto, profe. Corella. Coto Quiroz. Coto Quiroz. Está. Gómez Ortega. Poco. Guadamuz Mejías. Presente, profesor. Gracias. López Vázquez. Está. Profe, Lori- Coto Quiroz presente. Coto Quiroz. Sí, es que estoy teniendo problemas aquí con la conexión, pero aquí Ok, estoy en perfecto. en Ya, clase. ya, Coto, está bien. Gracias. Loría Sandoval. Presente, profe. Gracias. Mayorga Chavarría. Ahí está. Monje Joya. Presente, profe. Gracias. Morris Henry. Ahí está. Noguera Fajardo. Presente. Gracias. Ríos Hurtado. Está trabajando también. Vamos a justificar por acá. Ríos Fajardo. Ríos Rodríguez Calvo. Rodríguez Calvo no está. Rodríguez Pecado. Presente. Gracias. Román Ramírez. ¿Me escucha, profe? ¿Quién es? Ronnie Rodríguez. Ronnie, ok, ya lo había puesto ausente, Ronnie. Ahora sí. No, es que estoy trabajando, pero aquí estoy conectado. Ok, perfecto, gracias, Ronnie. Román Ramírez. Está. Salas Orozco. Presente, profe. Gracias. Valverde Gómez. Presente. Gracias. ¿Alguno que no haya llamado? Están todos. Muy bien. Perfecto. Entonces continuamos con el tema que veníamos tratando ahorita, que era los circuitos. Ya vimos circuitos básicos, circuito serie, circuito paralelo, y ahora vamos a ver otro tipo de circuitos eléctricos que necesitamos trabajar. A ver qué pasó por aquí.
Ahí estábamos por acá. Bueno, entonces ya habíamos dicho precisamente que todos los receptores que están conectados en paralelo van a estar trabajando a la misma tensión y esto lo que va a generar es que si alguno de los receptores se daña, los otros no tengan ningún tipo de afectación. Acá tenemos entonces una representación esquemática de tanto un circuito serie como un circuito paralelo, cómo se harían sus conexiones. Por ejemplo, vemos acá que sale de la fuente, del positivo de la pila, pasa por el primer receptor, la entrada, y la salida del primer receptor se une con la entrada del segundo receptor, y la salida del segundo receptor va al otro extremo de la pila. Circuito en serie. En el circuito en paralelo, del positivo de la pila sale al primer receptor, a la entrada del primer receptor, y de este mismo punto se conecta con la entrada del segundo receptor. La salida del primer receptor con la salida del segundo receptor y de ahí va al negativo de la fuente. Es una conexión en paralelo. Entonces ahí tenemos los dos circuitos que más utilizamos, series, paralelo, para ver cómo es su configuración. Pero nosotros también podríamos hacer una combinación de estos dos circuitos. Y a esto lo que nosotros conocemos como los circuitos mixtos o los circuitos serie paralelo, en donde vamos a tener una combinación de los circuitos serie con los circuitos paralelo. Entonces, vamos a activar esto por acá. Esta combinación de circuitos lo que hace es que nos complica un poquito más el cálculo y el análisis en circuitos eléctricos. Pero si aplicamos lo que ya nosotros hemos visto para cada uno de los circuitos, podemos resolver cualquier circuito eléctrico. Entonces, recordemos que siempre nos vamos a preguntar qué sucede con las magnitudes en un circuito en serie y qué sucede con las magnitudes en un circuito en paralelo, porque son completamente diferentes. En este caso, en la imagen, tenemos un circuito mixto, un circuito combinado serie paralelo. ¿Qué está pasando en este circuito mixto? Tenemos una parte que está conectado en paralelo, esta parte de acá, y otra parte que está en serie. Entonces, si nosotros vemos la definición que hayamos hecho anteriormente, yo podría decir que acá está la entrada, bueno, ponerlo en mayúscula, que acá está la entrada y acá nosotros tenemos la salida. Acá tenemos la entrada y acá en este otro punto vamos a tener la salida. Están las dos salidas en un mismo punto, en un mismo nodo, y las dos entradas en un mismo nodo. Entonces, esta sección que tenemos acá, esta sección es una conexión en paralelo. ¿Ok? Pero si nosotros venimos y decimos que en este receptor de acá, acá tenemos la entrada, acá tenemos la entrada, y aquí tendríamos la salida de ese receptor, vemos que está la salida del receptor con la entrada del otro. Entonces tenemos una combinación de circuitos. Este circuito de acá va a estar en serie con el resto del circuito de acá arriba. Entonces es un circuito serie paralelo o un circuito mixto. Cuando nosotros tenemos un circuito de esta forma, nosotros podemos resolver el circuito sin ningún problema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aplicar las leyes que acabamos de ver a las partes del circuito por separado. Podemos ir aplicando lo que ya conocemos por separado en los circuitos. Pero eso lo vamos a ver cuando estemos precisamente en análisis de circuitos serie con paralelo o análisis de circuitos mixtos completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el comportamiento del voltaje para la parte en paralelo va a ser diferente al comportamiento en serie.
Lo mismo para la resistencia y lo mismo para la intensidad, que son las tres magnitudes básicas que estamos trabajando acá. Entonces, ahí es donde ya empezamos a complicar un poquito más los circuitos series paralelo, y donde vamos a ver que existe cualquier cantidad de configuraciones, cualquier cantidad de variables en circuitos que nosotros podríamos implementar, pero que todos los vamos a poder resolver sin ningún problema, siempre y cuando tengamos suficientemente claro qué sucede con esas magnitudes para cada uno de los circuitos. Eso es lo que tenemos que manejar al inicio para poder identificar bien los circuitos y poder resolverlos. Esto sí lo vamos a ver un poco más de entendimiento más adelante. Pero vean que cuando tenemos una combinación de circuitos, antes de sencillo, puede ser más complicado. Cuando tenemos una combinación de series paralelos en diferentes partes del circuito, a veces es conveniente decidir cuál es la entrada y cuál es la salida para poder identificar bien nuestro circuito que tenemos acá. Y como tenemos una duda, ya dime. Profe, ese E1 y el E2 están en paralelo. O sea, por lo que viendo ahí, digamos, si se desconecta el 1, digamos, si fuera un bombillo y está el bombillo y ya los otros no van a servir, es así. Correcto, tenemos una serie. Si se desconecta, quema este bombillo, ya no va a pasar la energía. Ya no va a pasar la energía y automáticamente los otros dos van a quedar desconectados. Porque es un serie paralelo. Pero ¿qué pasa si se desconecta este de aquí arriba? Sí, todos siguen sirviendo. Estos otros dos siguen sirviendo. Pero ¿cómo están? En serie. Entonces, uno va a tener mayor intensidad que el otro. Va a alumbrar más que el otro. Una pregunta. Sí, adelante. Estamos viendo que ese receptáculo 1 es el que tiene el mando de todos los receptáculos, porque es el que empieza en serie. ¿Se podrá hacer una solución de uno cambiar lo que es la alimentación hacia el otro lado, hacia, digamos, el receptáculo 2, para que empiece a alimentar el receptáculo 3 y termine en el receptáculo 1? Sí, como les estaba indicando, este es nada más un ejemplo así pequeñito para identificar el circuito. Ya en análisis de circuito vamos a ver que los circuitos los vamos a estar complicando mucho más. Vamos a tener muchas configuraciones, muchas formas de ver los circuitos. Porque yo podría, por ejemplo, meter aquí otro receptor, podría poner otra fuente aquí en otro punto, podría tener incluso dos fuentes en diferentes puntos, podría tener un montón de combinaciones. Cuando ya entremos en el análisis propio de los circuitos eléctricos, es cuando ya nosotros vamos a cambiar las configuraciones y vamos a ver entonces paso a paso cómo tenemos que ir analizando primero para después resolver. Este es únicamente un ejemplo pequeñito para ver cuál es la configuración del circuito serie paralelo. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Estamos bien. Ok, entonces, ya tenemos el circuito básico, tenemos el circuito serie, tenemos el circuito paralelo y tenemos el circuito serie paralelo o circuito mixto. Y también utilizamos en alimentaciones algunas otras tipos de circuitos, lo que nosotros llamamos conmutados, circuitos conmutados. Entonces, en los conmutados, estos son circuitos eléctricos que tienen la particularidad que nos permiten encender una o varias lámparas desde dos puntos diferentes o más puntos. Pueden ser 2 puntos, 3, 4, 5 diferentes puntos. ¿A dónde los usamos? Mucho en pasillos largos, en pasillos que tienen que recorrer muchas distancias. Entonces, para no estar trasladándose uno de un lado a otro, pues se ponen diferentes puntos de interrupción del circuito. O, por ejemplo, cuando tenemos una escalera en una segunda planta, para subir a una segunda planta, entonces ponemos un interruptor en la parte de abajo de la planta, otro interruptor en la parte superior para
poder encender y apagar desde diferentes puntos. Estos se llaman fuentes conmutadas o circuitos conmutados que se utilizan y tienen aplicaciones muy específicas como las que estamos indicando ahorita. Entonces, estos circuitos que son conmutados, como el que estamos viendo en la imagen, son interruptores conmutadores. Se llaman así, interruptores o conmutadores. Generalmente, el normal, digamos, el tradicional, trae 3 contactos, como el que vemos acá con las flechas rojas. 3 contactos o bornes para contactos, en lugar de 2 que tiene un dispositivo tradicional, o sea, un interruptor normal. Cuando nosotros tenemos un interruptor normal, el interruptor va a tener esta forma. Digamos que fuera un interruptor. Va a tener esta forma, que estaría abierto. En este caso, tenemos un dispositivo que es un conmutador. Entonces, el conmutador internamente va a tener esta forma, los contactos, ¿verdad? Estamos hablando de los contactos. Va a tener esta forma. Vamos a poner el otro acá. Y lo vamos a hacer acá. Y tiene esta forma acá. ¿Qué es lo que hace el conmutador? Bueno, va a tener un común. Va a tener un punto común. Acá. Y va a tener uno que está normalmente cerrado y el otro que está normalmente abierto. Cuando nosotros presionamos el conmutador, el que está cerrado se va a abrir y el abierto se va a cerrar. Entonces, lo que va a hacer es trasladar este punto de conexión hasta acá y realizar la conexión en el otro punto. Entonces, abre uno y cierra al otro. O sea, está haciendo una conmutación. No es como el interruptor que tenemos acá arriba, que si nosotros lo presionamos, si nosotros presionamos el botón del interruptor, que es el tradicional que tenemos en nuestras viviendas, lo presionamos una Profe, vez. una duda, profe. Dime. Profe, ¿un conmutador es similar a un relevo o tiene sus principios iguales o no tiene nada que ver, profe? Es diferente. Como decían por ahí, decía un profesor mío en la universidad, es igual, pero diferente. ¿Qué es la diferencia? Un conmutador es un dispositivo que lo que estamos haciendo es que nosotros presionamos con el pulgar, con el dedo, ¿verdad? Es un interruptor como el que tenemos en nuestras casas para encender la luz. Tenemos que presionarlo para que realice la acción, ¿verdad? Lo presionamos y va a hacer abrir este y cerrar el otro. Cuando lo volvemos a presionar, va a volver a la condición contraria. Va a abrir el otro y cerrar el otro. Pero tenemos que darle una acción. Va a ser mecánicamente, o sea, es un sistema mecánico. En un relay hace exactamente lo mismo, pero necesita una energización, necesita que se le llegue una señal de una fuente, ya sea 12 voltios, 24 voltios o incluso 120 voltios, porque va a tener una bobina y la bobina lo que va a hacer es generar un efecto magnético por medio del electromagnetismo y jalar los contactos para hacer el accionamiento. Entonces es diferente porque no es mecánico, es una acción que se hace por medio de electricidad en el relay. Pero al final, internamente el relay también va a tener la disposición de abrir o cerrar contactos. Dime, don Carlos. Eso es como, como el famoso three-way en los apagadores, es ver un apagador sencillo de pastilla, nada más que es de 3 contactos. Eso es lo que se está refiriendo el profe. No sé si lo han visto. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Ya íbamos a eso precisamente, don Carlos. Muchas gracias. Esto es lo que nosotros conocemos popularmente como un three-way, que es un dispositivo conmutador, pero sí, generalmente la gente le dice three-way, pero es un conmutador, es un interruptor que necesita una acción mecánica, o sea, una acción del hombre también para poder presionarlo,
¿verdad? Que realice esa acción y va a quedar en esa acción específica. O sea, va a abrir y cerrar. Y luego, al volver a presionarlo, también va a volver a su estado original. Entonces, esto es un three-way o un conmutador de 3 puntos o 3 contactos. Y ya vamos a ver cómo se realizan las conexiones. Así como nosotros tenemos un conmutador de 3 contactos, nosotros también tenemos otro conmutador, pero esta vez es de 4 contactos. Es de 4 bornes, como este que tenemos acá. Pero en este caso es lo que nosotros conocemos como el four-way. Entonces, uno va a ser el three-way y el otro va a ser el four-way. El three-way, conmutador de 3 contactos. El four-way, conmutador de 4 contactos. Lo que pasa es que... Sí, adelante. Disculpe. A ver si yo estoy mal. Nos referimos a un three-way, un conmutador. Siempre se inicia por un three-way y termina por un three-way, ¿verdad? Cuando se habla de un four-way, empieza por un three-way, se va por un four-way y termina por un three-way, ¿verdad? Sí, ya casi vamos a ver esa configuración, ya casi llegamos ahí. Ok. Gracias. Ok. Sí, va un poquito adelantado, pero ya casi llegamos ahí. Vamos paso por paso. Ok, entonces aquí el four-way, la configuración es diferente. Entonces, en el four-way, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Nosotros vamos a tener 4 puntos de contacto. Voy a dibujarlos acá. Y voy a dibujar el otro por acá, para que podamos notar las diferencias en cómo funciona el four-way. Vamos a hacerlo por acá. Es mal de pulso ahí para dibujar, pero ahí se entiende. Recuerden que es un dispositivo mecánico, o sea, también nosotros tenemos que presionarlo para que él realice una acción. Entonces, en este caso, en este four-way, la disposición es diferente. Entonces, en una posición, él va a tener los contactos acá. Entonces, vamos a tener que si este es A y este es B, y que si este es C y este es D, aquí vamos a tener el A, aquí vamos a tener el B, aquí vamos a tener el C y aquí vamos a tener el D, para que se entienda mejor. En la primera posición, él va a estar haciendo un paso entre el terminal A y el terminal B, entre el terminal C y el terminal D. Cuando yo presiono el interruptor, el botón del interruptor, entonces él me va a hacer un paso cruzado acá. Va a conectar el A con el D y luego va a conectar el C con el B. Por eso se llama de cruzamiento, porque él va a hacer esa interconexión internamente. Él lo va a realizar internamente acá en el dispositivo. Y ya casi vamos a ver a dónde es que lo aplicamos y por qué nos funciona así para responderle al compañero que nos acaba de consultar. Entonces, en el three-way ya vimos que únicamente tiene 2 posiciones, o sea que él va a cerrar uno y abrir el otro. Eso es lo que va a hacer. En el four-way, él va a interconectar contactos, ya sea en esta forma horizontal o en cruzamiento para lograr algún objetivo. Tiene una aplicación específica. Entonces ya vamos a ver cómo hacemos el conmutador three-way. Para ver, entonces tenemos que tener claro eso que vimos ahorita. Entonces aquí tenemos el three-way. En este caso es un sistema con un bombillo, un punto de luz que le estamos diciendo que es un bombillo, y nosotros podríamos decir que aquí en la fuente, bueno, vamos a tener, como es un bombillo, los 120 voltios.
Ahí están nuestros 120 voltios. Está alimentada la fuente. En esta posición que tenemos acá, bueno, el que está de color azul viene a ser nuestro neutro, ¿verdad? Es nuestro neutro, el de color azul. Y entonces la corriente va a estar desplazándose por este punto, por el de color negro, que es la fase. Está identificada la fase. Va a llegar a este punto, pasa por A, se viene por acá y llega hasta aquí. Pero no hay el puente, no hay paso. Entonces, este bombillo va a estar apagado. ¿Por qué? Porque no hay paso de corriente. Por el otro lado, como vemos acá en el conmutador, viene por este punto y no hay paso de corriente para acá. Entonces, el bombillo va a estar apagado. En el momento en que yo presione el botón, cualquiera de ellos, cualquiera, ya sea el conmutador 1 o el conmutador 2, vamos a permitir que pase la corriente. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que nosotros vamos a presionar el conmutador 2 que tenemos acá. Este conmutador 2 que tenemos acá. Entonces, vamos a decirle que, vamos a ponerlo por acá. Vamos a quitar ese contacto y que nosotros vamos a cambiarle la posición acá. Entonces, que lo vamos a conmutar a esa posición. Cuando nosotros hicimos eso, entonces ahora la corriente sí va a venir por acá. Va a pasar por el A. Se va a venir por acá. Ahora sí tenemos un paso. Y va a llegar hasta el bombillo. Y como ya tenemos por acá, el bombillo ahora sí va a iluminar. ¿Okay? Eso lo hicimos desde el conmutador 2. Vamos a decir, por ejemplo, que el conmutador 1 está ubicado en la planta baja y que el conmutador está ubicado en la planta de arriba. Entonces, encendimos la luz desde la parte superior de la grada, la luz de la grada. ¿Ok? Esta vendría a ser la luz de la grada. Entonces, encendimos desde arriba para bajar. Cuando nosotros llegamos abajo, obviamente no podemos presionar el conmutador 2 porque está ubicado en la planta alta. Entonces, vamos a presionar el conmutador número 1. Entonces, cuando nosotros presionamos el conmutador número 1, lo que estamos haciendo es interrumpiendo el paso acá. Entonces, presionamos acá, apagamos el circuito porque cambió de posición para acá. Y entonces ya no hay flujo por este punto. Y entonces el bombillo se va a apagar. O sea, lo apagamos desde la parte baja, de la planta baja. Ahí es donde nosotros apagamos entonces el dispositivo. Ahora, si alguien, o sea, ya yo llegué a la parte baja, salí de la casa y me fui, pero si quedó alguien, va a presionar nuevamente el conmutador 2. Entonces lo va a cambiar de posición el conmutador 2. Entonces, vean que no tiene que venir hasta abajo a presionarlo, sino que estando ubicado en la parte de arriba, presiona nuevamente el conmutador 2 y cambia de posición. Y entonces ahora la corriente va a venirse por este otro punto, porque el conmutador 1 queda en la misma posición y va a volver a encender la luz, estando ubicado en la parte de arriba. Entonces, esa es la facilidad que nos permite el three-way. Nosotros poder encender un bombillo o cualquier otro elemento. En este caso estamos diciendo un bombillo, pero podríamos controlar cualquier otro elemento por medio incluso de un contactor, un relay o cualquier otro dispositivo desde dos puntos diferentes. Desde dos puntos diferentes. En este caso estamos asumiendo que es una vivienda que tiene planta alta y planta baja. Y para no tener que estar bajando y subiendo, pues tenemos un interruptor en cada punto. Ya vimos que podemos
incluso en un pasillo que sea muy largo para no estarnos devolviendo, tener en cada extremo del pasillo un interruptor y apagarlo a diferentes puntos. Otra condición en donde lo utilizamos mucho es en la entrada del cuarto principal de la vivienda y otro a la par de la sobrecama, de la mesita de noche, para no tener que levantarnos de la cama, apagar la luz, pues entonces vamos a tener 2 puntos de interrupción. ¿Se entiende bien cuál es el objetivo? Una pregunta. Adelante. ¿De qué depende o no sé cuántos puntos de luz puedo poner yo o puedo tener yo en un three-way? Porque tengo un ejemplo, donde yo, en el área en el que yo estoy, hay un three-way, pero son un montón de lámparas que son como cuadradas. Yo no sé si tiene alguna condición especial de qué cantidad de puntos de luz puedo tener o eso no importa. No, en este caso el three-way es un interruptor común y corriente que está diseñado para sistemas de iluminación, básicamente. Entonces, si está diseñado para un sistema de iluminación, ahí es diferente porque el sistema de iluminación, los circuitos de iluminación, de cuánta potencia son normalmente. Entonces, yo puedo decir, bueno, es que mi sistema de iluminación son 20 lámparas, pero es diferente que sean 20 lámparas incandescentes de 100 watts o 75 watts a que sean 20 lámparas de tecnología LED que consumen, que son de 10, 12 watts, que consumen menos corriente. Entonces, los circuitos de iluminación generalmente se calculan cercanos a los 15 amperios, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ver qué tipo de tecnología tenemos en las lámparas, cuántos amperios, cuánta potencia es para saber cuántos amperios tiene ese circuito, porque ese sería el amperaje el cual estos interruptores van a estar funcionando. De todas formas, el interruptor como tal ya trae vamos a salir de aquí un momentito, a ver si se lo aquí, trae de acuerdo al fabricante la indicación de cuánto es el amperaje máximo que él soporta. Siempre nos va a indicar el voltaje y el amperaje máximo que él soporta. Listo, gracias. Con gusto. Entonces, aquí tenemos el famoso three-way que es bastante utilizado y esto es exactamente lo que hemos indicado. Vamos a tener un punto en común en el cual va a ser una conmutación y va a generar algún efecto. Si aquí nosotros, en este primero que está apagado, está en la parte roja, cuando lo conmutamos, el rojo cierra a la parte negra y entonces se enciende la lámpara. Igual en la otra posición. Entonces, así es como funciona un conmutador. Y si lo vemos un poquito más acá, acá lo podemos ver. En la parte de arriba están los dos conmutadores, lo vemos. La posición que están haciendo. Entonces, en una posición, conmuta, abre y cierra. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos encender o apagar una lámpara o varias lámparas desde diferentes puntos. Pero el three-way tiene una particularidad. El three-way únicamente me permite desde 2 únicos puntos, que era lo que nos preguntaba el compañero anteriormente. O sea, únicamente yo podría poner uno en la parte baja de la escalera, de la planta baja de la casa, y otro en la parte superior. O uno en la entrada de la habitación y otro a la orilla de la cama. O uno en el inicio del pasillo y otro al final del pasillo. O sea, solamente podríamos conectar 2 interruptores three-way. Pero eso no me limitaría a mí para yo tener más puntos de conexión y desconexión. Yo podría tener mayor cantidad de puntos de conexión y desconexión. Podría ser que yo necesite que el pasillo, por ejemplo, que es una fábrica, o como en el caso que está indicando Jenny, que tiene muchas lámparas, y podríamos entonces nosotros tener más puntos de control, más puntos de desconexión. Cuando nosotros necesitamos más puntos de desconexión, entonces lo que hacemos es incluir un interruptor de cruzamiento en el centro. Acá, un interruptor de cruzamiento, o sea, un four-way. Entonces, en los extremos, siempre vamos a tener un three-way, que era lo que nos indicaba el compañero anteriormente. Para esta configuración,
yo podría tener un three-way a un extremo, otro three-way al otro extremo y en el centro uno de cruzamiento. Eso me va a permitir a mí tener 3 puntos de desconexión. Porque recordemos que el four-way nos hace la configuración acá, cruzada, y la configuración en línea. En este caso, en esta configuración que tenemos acá, la bombilla estaría apagada porque la corriente estaría desplazándose de la fuente por acá, pasa por el three-way, sube por este punto porque tenemos un cruzamiento y llega a este otro punto de acá. Y no pasa porque está conectado en el otro punto. Si yo presiono el conmutador, este va a pasar acá y entonces va a encender el bombillo. Si yo le dejo hasta aquí y presiono el conmutador número 1, la corriente va a pasar por este otro punto de acá, por acá arriba, va a bajar por acá, va a venir por acá y también va a encender el bombillo. Si yo presiono el conmutador, acá está cruzado, este momento está apagado. Entonces lo que va a hacer es que va a conectar entre los puntos A y B y entre los puntos C y D. Entonces la corriente va a venir por acá, se va a desplazar por este punto, viene por acá y va a encender también en el bombillo. O sea, en cualquier posición, en cualquiera de los sectores que yo presione, me va a poder encender o apagar el bombillo al mismo tiempo. Entonces, aquí hay una combinación. Estamos combinando los three-way con el four-way para tener más cantidad de puntos de accionamiento. Pero para que funcione, siempre, por ley de la República, tienen que los three-way estar ubicados en los extremos. ¿Se entiende? Sí. Profe, otra pregunta. Adelante. Como en el caso, bueno, de lo que dijo, por ejemplo, de los cuartos que normalmente uno tiene, pues, un sistema normal, ¿verdad? Un interruptor. ¿Eso se podría convertir en un three-way? ¿O ya tiene que estar hecho desde antes? No se puede convertir, no sé. No, sí, claro, se puede convertir, pero obviamente vas a tener que configurarlo diferente, tratarlo diferente, porque acuérdate que vas a necesitar una línea adicional. Ok, gracias. Profe, Adelante. ¿cuántos de estos de cruzamiento, digamos, se pueden poner? Los que se puedan, digamos, o tiene alguna especificación. Ya iba precisamente a eso. Profe, Se me yo están también tengo esa adelantando misma duda, ustedes. si eso tiene algún tipo como para llevar un cálculo como del amperaje de los cruzamientos que se puedan poner. No, el amperaje del cruzamiento no. Vamos a ver, me están adelantando un poquito, pero está bien. O sea, vamos a seguir, ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, vamos a cambiar la imagen acá para ver más o menos, bueno, ya sabemos que el de cruzamiento tiene esta funcionalidad, en una posición cruzado, en otra posición acá. Ya vimos la configuración para un bombillo, siempre los three-way tienen que estar a los extremos. Y respondiéndole entonces a la pregunta que ustedes me están haciendo, pasamos a la siguiente lámina. Entonces, en esta siguiente lámina tenemos 4 puntos conmutados, 4 puntos diferentes. Tenemos un número 1 que tenemos acá, tenemos nuestro three-way en esta posición y acá tenemos el otro three-way al final. Siempre, por ley de la República, los three-way van a estar uno al inicio y otro al final. Y ahora tenemos 4 four-way acá. Perdón, 2 four-way acá. 2 conmutadores cruzados. Yo puedo poner la cantidad que yo quiera de conmutadores en ese centro cruzados para tener mayor cantidad de puntos de conexión y desconexión. Yo no tengo límite. Siempre y cuando la carga que vaya a conectar, en este caso las lámparas o lo que yo vaya a conectar,
no sobrepase la intensidad de mi circuito, que es lo que yo les indicaba anteriormente. Por ejemplo, si yo tengo una lámpara de luz exterior o un reflector de luz exterior para iluminar una área específica, yo necesito tener uno en la sala, un interruptor, otro en la cocina y otro en la planta alta, o tener varios puntos de conexión y desconexión. Otra consulta, ¿verdad? Sí. Digamos que esa lámpara influirá en algo que tenga algún tipo de balastro o algo así, profe. Lo que influye la carga, la potencia, ¿verdad? Acuérdate que el balastro es un instrumento que lo que hace es darle una mayor cantidad de corriente a la lámpara para que pueda funcionar dependiendo de la tecnología de la lámpara, porque no todas las lámparas llevan balastro, ¿verdad? Entonces, ese balastro junto con la lámpara y algún otro componente que tenga ahí va a ser una suma de potencias, ¿verdad? Esa lámpara nos va a estar aportando una potencia a mi sistema. Entonces, cuando veamos la parte de cálculo, la potencia yo tengo que trasladarla a consumo, en este caso amperios, porque en realidad los conductores y las protecciones yo las voy a calcular de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la corriente, de acuerdo al amperaje. Ese va a ser el cálculo que yo voy a hacer. Entonces, yo necesito saber cuál es el amperaje. Entonces, si estamos hablando de un sistema de iluminación, ya dijimos que el amperaje máximo permitido para un sistema de iluminación podría ser de los 15 amperios o quizás menos, ¿verdad? Entonces, si la lámpara me consume 5 amperios, mi circuito va a estar trabajando completamente libre. Yo puedo poner la cantidad de interruptores, porque los interruptores, los conmutadores y los three-way van a estar diseñados para esa parte, ¿verdad? Para ese tipo de amperaje. Puede ser que estén diseñados para 15, 20 amperios, entonces van a estar trabajando libremente. Pero si yo tengo un sistema donde pongo three-ways y four-ways que están para 20 amperios y pongo todo un sistema de iluminación de una cancha de fútbol, ¿verdad? O un sistema muy potente de iluminación que va a estar consumiendo 30 amperios, pues obviamente mi sistema no va a trabajar, ¿verdad? No va a funcionar adecuadamente, se va a dañar porque está con una capacidad superior a la que está diseñado. Entonces son las cosas que vamos a ver cuando estemos ya en la parte de cálculo y cuando lleguemos a la parte de dimensionamiento de instalaciones eléctricas. Cómo nosotros realizamos el cálculo para circuitos ramales, ya sea iluminación, de potencia o circuitos especiales. Gracias, profe, ya le capté. Ok, gracias. Lo que pasa es que estos sistemas, los four-way y los three-way, nosotros generalmente lo utilizamos para sistemas muy sencillos de iluminación, casi siempre para 1, 2, 3 lámparas, es para lo que utilizamos y ellos trabajan perfectamente porque están diseñados para eso. Lo interesante aquí es que vean que podemos tener la cantidad de puntos de conexión. Yo acá en el centro, en medio de los dos three-way, yo puedo conectar la cantidad de four-way que yo quiera y me va a funcionar perfectamente. Lo que no puedo es poner los four-way en los extremos. Siempre en los extremos van a tener que estar los three-way. Ok. Bien, entonces, así como nosotros tenemos sistemas sencillos de este tipo, también nosotros tenemos otros tipos de corriente que son corrientes trifásicas. Aquí no vamos a centrarnos mucho en la parte trifásica porque no es parte del curso por ahora, pero la corriente que nosotros, el sistema de alimentación que nosotros tenemos en nuestras residencias, que utilizamos un sistema trifilar, 120 o 240 voltios. Quiere decir que entre fases vamos a tener 240 voltios y entre fase y neutro vamos a tener 120 voltios. En los sistemas trifásicos vamos a tener 3 fases de 240 voltios. O sea, vamos a tener ya no 2 fases, sino 3 fases de 240 voltios. Y entre cada una de esas fases y el neutro vamos a tener los 120 voltios para un sistema tradicional, porque luego vamos a ver que tenemos otros tipos de sistemas trifásicos que nos van a estar dando otros niveles de voltaje. Vamos a tener voltajes 208, 277, 480, etcétera. Dígame, don Carlos. No, eso le iba a decir con respecto a las configuraciones. A veces en un sistema trifásico lo que hacen es con respecto al neutro
a una fase, se le llama eso, línea elevada, que con respecto a la fase neutro da 208 voltios, no a los 120. Correcto, es lo que le estaba indicando. Tenemos diferentes sistemas de alimentación que los vamos a ver más adelante, pero la fase elevada nosotros la conseguimos de acuerdo a una configuración específica de un banco de transformadores. Entonces, generalmente esa fase le va a andar entre 180, 200 y resto de voltios, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Pero a nivel de sistemas trifásicos como tales, nosotros podemos, como les indicaba, obtener diferentes niveles de voltaje de acuerdo a la configuración que le demos al banco de transformadores. Entonces, también esto que nos generaría que vamos a tener circuitos en serie, circuitos en paralelo, circuitos mixtos, que son los que ya vimos, y tendremos otro tipo de conexiones para sistemas trifásicos en donde hablaremos de conexión en estrella, conexión en triángulo y conexión en zigzag y conexión en V. Son diferentes formas de conectar que nosotros no las vamos a estar viendo muy fuerte acá en el curso, pero sí tenemos que saber que existen ese tipo de conexiones y que las vamos a ver acá en esta tablita. Entonces, en esta tablita tenemos las conexiones eléctricas más comunes que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, acá tenemos el circuito serie, que ya lo conocemos, en donde un dispositivo va a estar conectado seguidamente de otro dispositivo, o sea, salida del primero con entrada del segundo, salida del segundo con entrada del primero. Esto es un circuito en serie. En el circuito paralelo, todas las entradas van a estar conectadas al mismo nodo y todas las salidas van a estar conectadas al mismo nodo. En un circuito serie paralelo o mixto, vamos a tener una sección del circuito que va a estar conectado en paralelo, las dos entradas al mismo nodo, las dos salidas al mismo nodo, pero que al mismo tiempo van a estar conectadas en serie con la resistencia 1 y que podría tener diferentes configuraciones. Este otro que tenemos acá, tenemos R1 y R2 que están en serie, salida de R1 con entrada de R2 y R3 con R4 que también están en serie. Salida de R3 con entrada de R4 están en serie. Pero la entrada de R1 y la entrada de R3 están en el mismo nodo y la salida de R2 con la salida de R4 están en el mismo nodo. Entonces tenemos un circuito que es serie paralelo. Entonces ven que las configuraciones van cambiando. Nosotros vamos a tener cualquier cantidad de configuraciones diferentes que le podemos dar a los circuitos. Que eso era lo que les había indicado anteriormente. En la conexión trifásica tenemos la conexión en estrella, que básicamente es donde vamos a tener tres grupos de resistencias en donde todas van a tener una conexión a un punto común, a un solo nodo. Esta es la conexión en estrella y se le conoce en estrella porque está formando una estrella. La conexión en triángulo, que forma un triángulo, lo que tenemos es una configuración diferente en donde tenemos salida R1 con entrada R2, salida R2 con entrada R3 y salida R3 con entrada de R1. Pero cada una de ellas va a ir conectada a un punto de alimentación. Entonces aquí tendremos nuestro punto de alimentación para nuestro sistema trifásico. Igual acá en el estrella tendremos la alimentación para nuestro sistema trifásico acá, donde tendremos 240 voltios entre cada punto acá. En la conexión en V, igual vamos a tener un punto de conexión común y vamos a tener también puntos de conexión para nuestro sistema de alimentación trifásico. Y la conexión en zigzag lo que nos permite es conectar, por ejemplo, la salida de R1 con la entrada de R6, la salida de R2 con la entrada de R4 y la salida de R3 con la entrada de R5. Y vamos a tener un punto común acá abajo. Dime, don Mario, don Oscar. Ah, no, es que está ingresando. Ok, ya. Entonces, son conexiones
que utilizaremos para la parte de motores eléctricos. Casi al final del curso es cuando estamos trabajando ya con corrientes trifásicas. Por ahora nos vamos a estar concentrando en corrientes monofásicas acá. Circuitos serie, circuitos paralelos y circuitos mixtos. Profe, tengo una duda. Don Carlos. Profe, tengo una duda. Adelante, dime. Es que veo que ahí abajo en la conexión en zigzag hay 4 puntos. Ajá. Sí, esos 4 puntos, ¿qué son? Digamos, porque digamos, de las conexiones que se estés hablando son trifásicas. Ajá, correcto, ya te entendí. O sea, la alimentación en este caso vendría acá donde la estoy señalando. Esta es la alimentación. Esto únicamente es un punto común. No lleva alimentación. Muchas gracias, profe. Gracias. Eso es como que, profe, esa conexión, esa última es la que se le llama como estrella delta. La que se conoce como estrella delta, correcto. Pero en conexión, digamos, en conexión acá es conexión zigzag. Luego vamos a ver que hay una conexión estrella delta o estrella triángulo que tenemos para otras aplicaciones, sobre todo para arranques de motores trifásicos, pero eso lo veremos más adelante. Correcto. Entonces aquí tenemos los tipos de circuitos que tenemos acá. Entonces tenemos el serie, que ya lo vimos, tenemos el paralelo, que ya lo vimos, y tenemos el mixto, que también ya lo vimos. En corriente alterna tenemos otras particularidades en los circuitos, y es que, por ejemplo, hasta ahorita hemos visto que tenemos 3 magnitudes en los circuitos. ¿Cuáles son esas magnitudes? Vamos a tener un voltaje total, que es el voltaje de la fuente. Vamos a tener una resistencia total, que es la resistencia que me va a estar aportando todos los elementos a mi circuito, pero en corriente alterna también nosotros vamos a tener otras magnitudes que son inductancias y capacitancias que intervienen en las redes eléctricas. Nosotros aquí no vamos a meter dentro del análisis de circuitos las inductancias y las capacitancias porque se nos complicaría muchísimo el análisis y el cálculo de circuitos. Entonces, tanto la inductancia y la capacitancia, nosotros la vamos a estar obviando. Vamos a estar trabajando únicamente con voltaje, resistencia, intensidad y potencia en los circuitos eléctricos. Lo que sí es necesario que sepan que existen en los circuitos el aporte de las inductancias y las capacitancias que nosotros no las vamos a estar trabajando aquí. Vamos a ver algún ejercicio, vamos a realizar algún ejercicio que tenga inductancia y capacitancia para los laboratorios únicamente, porque lo vamos a hacer mediante un software especial para poder incluir inductancias y capacitancias. Pero a nivel de cálculo, para nivel de circuitos, de lo que vamos a hacer aquí, no las vamos a estar implementando las inductancias, las capacitancias, pero sí tenemos que saber de que están presentes en los circuitos de corriente alterna. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. ¿Dudas? Clarísimo, profe. Muchas gracias. Con gusto. ¿No tienen dudas, consultas? No. Sí, yo tengo una. Adelante, dime. Entonces, motores trifásicos y todo eso hasta el puro final. Hasta el puro final en el módulo número 4, si Dios lo permite. ¿Y en el 3 qué se ve, profe? En el 3 vemos todo lo que es dimensionamiento de una instalación eléctrica. O sea, la parte electromecánica en sí va a ser hasta el final. Exactamente, el puro final. Okay. Estamos con conceptos, viendo todo lo que son conceptos y vamos subiendo la complejidad hasta llegar a la parte de diseño. Y después de diseño vemos toda la parte de electromecánica, de gobierno de motores y utilización de diferentes aplicaciones. Ok, por ahí. Ok. Una consulta. Adelante. ¿Qué programas son los que vamos a utilizar a la hora de que vamos a estar viendo los laboratorios? En los laboratorios, no recuerdo el nombre ahorita del programa de laboratorio. Es un software que se utiliza para construcción y análisis de circuitos eléctricos, pero no recuerdo el nombre, tiene un nombre medio complicado.
Y luego en los otros vamos a estar usando Proficat, vamos a estar utilizando KDSimo, vamos a utilizar PSSimo y vamos a utilizar diferentes software adicionales. Solamente que están modificados los software para que sea más fácil su utilización. Ok, gracias. AutoCAD no se va a utilizar para la parte de diseño. AutoCAD no, porque AutoCAD es un software bastante pesado y se complica mucho para las computadoras y es más especializado. Para poder usted utilizar el software AutoCAD, necesita prácticamente llevar un curso solo de AutoCAD, porque sí es más complicadito. Ok, perfecto, gracias, profe. Buscamos software más sencillos que nos permitan trabajar de una forma más sencilla y que se les facilite a ustedes. Ok, quería comentarles, antes que se me olvide, que esta semana subimos al canal de YouTube una serie de videos pequeñitos, un video de 7 minutos, más o menos, sobre, ahí está lo básico que hemos visto hasta ahorita: energía eléctrica, eficiencia, el flujo de electrones, el átomo, la materia, todos esos temitas que hemos visto. Hay una serie de videos ahí en el canal de YouTube que les puede servir para refrescar un poquito o para actualizar conocimientos, para que ingresen al canal, para que vean los videos y que se suscriban, ¿verdad? Para que tengan una notificación cada vez que subimos videos nuevos, porque vamos a estar subiendo videos relacionados a todo este tipo de teoría que estamos viendo en el curso. Entonces recuerden que es importante que estén suscritos al canal, que le den suscribirse para que puedan acceder a las notificaciones. Y que todo eso es gratis, ¿verdad? Está ahí únicamente y lo pueden ver las veces que ustedes lo deseen. Listo, jóvenes, entonces lo dejamos hasta acá. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite. Que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Que tenga un lindo día. Chao. un gusto, hasta luego. Profe, ¿cómo estás? Soy yo, Oscar. Dime, don Oscar. Profe, ya me logré conectar un toquecillo tarde hoy por tema de trabajo, pero ahí cualquier cosa igual me pongo al tanto de la clase, pero ahí me conecté tarde hoy por tema de ausencia. Ah, ya la justifiqué ahí porque vi el mensaje tuyo. Excelente, profe. Muchísimas gracias, mi amor. A vos, don Oscar, que pasen muy bien. Igual, buenas tardes. Hasta luego. Profe Minor, disculpe. Adelante. He estado poniéndome al día, gracias a Dios. No me preguntaste, pero ya es de suma importancia este curso para mí, porque ya que yo trabajo en la parte auxiliar en el ICE, electromecánica, y yo quiero adquirir nuevos conocimientos y más, y meterme más en el tema, y he estado poniéndome al día, gracias a Dios. Me ha costado, porque yo agarro los videos que ya están grabados suyos de las clases y me pongo a hacer investigaciones, bueno, y también resúmenes a lo que entendí y vuelvo a repetir el video hasta que me quede bien claro. Entonces, ya estoy casi el 100% al día, pero ahí vamos, profe. Ok, Gerald, perfecto. Sí, igual en la plataforma está el material didáctico, ¿verdad? En el material didáctico tenemos exactamente todo lo que estamos viendo acá en clase. Entonces es importante que descargues el material didáctico y vayas haciéndote un folder para tenerlo ahí para consultas y para tomar anotaciones también. Igual los videos están Bueno. ahí, es nada más de ponerse al día y cualquier cosa ahí me comunicas. Ok, profe, también eso solo en computadora se pueden descargar, ¿verdad? El material didáctico. Sí, señor. No, se puede descargar en el celular también porque son archivos PDF, todo. Ah, ok. Yo lo he intentado ver en la parte izquierda donde hay como un sobrecito. Ahí es donde se descarga, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ok, perfecto, profe. Lo voy a intentar en la computadora.